Dios les bendiga a mis hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de escuela dominical en este nuevo día. Por la gracia y la misericordia de Dios, seguimos siendo edificados de una manera extraordinaria. A todos, qué bueno poder encontrarnos, ya que nos damos cita para estar en este programa de orden espiritual, donde hay palabra de Dios para nuestras vidas, donde somos edificados de una manera pero muy especial. A todos mis hermanos en Colombia y fuera de Colombia, reciban un saludo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué agradable saber que seguimos creciendo en Dios. Mis hermanos, les invito a que estén en pie y vamos a iniciar con una oración. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 3. Mientras tanto, le invito a que abran sus Biblias, tengan allí la Biblia lista. Capítulo 3 del libro de Romanos, el versículo 9. Bueno, mis hermanos, entonces ahora sí vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Somos una iglesia que nos encanta depender de Él y por eso oramos, le pedimos a Él que nos ayude en cada una de nuestras jornadas, en nuestras vidas personales, la familia, la iglesia, para la predicación de la palabra, en todas las actividades. Siempre nos encomendamos ante nuestro Dios para que Él oriente todas las cosas de una forma permanente y detallada. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos como iglesia, como tu pueblo, que nos damos cita para estar en esta escuela dominical. Padre, qué grato es saber que somos iglesia, que estamos reunidos, que invocamos tu nombre, que somos edificados. Padre amado, gracias. Gracias, Dios mío, porque en este momento nos congregamos como iglesia desde cualquier lugar del mundo. Padre eterno, pedimos tu bendición, pedimos tu respaldo en todo lo que vamos a llevar a cabo. Padre grande, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, les invito entonces que tomen sus Biblias a los que están llegando. Es en el libro de Romanos, capítulo 3, el versículo 9. Yo voy a leer y ustedes van siguiendo la lectura. Dice las Sagradas Escrituras así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, rectificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida,
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria a Dios. Qué pasaje de la palabra tan especial, donde el predicador hará énfasis sobre este pasaje en su predicación después de las alabanzas. Mis hermanos, ahora vamos a disfrutar del tiempo de las alabanzas, vamos a meditar, vamos a cantar, vamos a apreciar, dejémonos impactar por este mensaje de las alabanzas que Dios nos concede. Y antes de empezar ya en esta parte, quiero recordarles a todos que mañana iniciamos nuestro maravilloso seminario para maestros. Es una oportunidad extraordinaria donde tenemos un equipo de cristianos, hombres y mujeres cristianos y profesionales del campo, a nivel pedagógico como a nivel psicológico. Así que desde mañana tenemos nuestra jornada espiritual de formación mañana lunes. Así que los maestros y las personas que deseen, entonces pueden consultar con sus pastores si pueden estar para que hagan parte de este programa espiritual. Durante todo el mes de febrero, los lunes, se tendrá esta jornada, ya se ha informado en todas las congregaciones, así que por favor, hacer las cosas hoy, las inscripciones, porque es una oportunidad maravillosa. Mis hermanos, es un gusto saludarles y decirles que Dios los bendiga grandemente a todos y en cualquier lugar del mundo, que la gracia de Dios abunde siempre. Qué rico saludarles. Dios les bendiga. Aquí en este mundo, por malos caminos me vi, pero un día oí hablar del Señor, quien puede mi alma salvar. La diferencia es Cristo, que puede mi vida cambiar. Que veo mi alma sanar.
Cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor. No lo puedo comprender, alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Siendo un vil pecador, tu Hijo diste por mí, lo hiciste por amor, solo tu amor. Siendo un vil pecador, tu Hijo diste por mí, lo hiciste por amor, solo tu amor. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, pequeño soy ante ti. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, pequeño soy ante ti. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor.
Santo quiero ser, tu voluntad obedecer. Con tu luz enséñame, por tu amor transfórmame. Pequeño soy, alabanza Señor te doy. Tú eres Rey sobre mi existir, mi confianza la tengo en ti. Quiero ser, tu voluntad obedecer. Con tu luz enséñame, por tu amor transfórmame. Temblor yo vengo a ti, oh eterno Dios, en el nombre santo de Jesucristo el Señor, para entregar con verdad este día aquí todo lo que forma parte de mí. El templo de Dios quiero ser, yo también sentir
sentirme muy lleno de ti. Morir de veras al mundo que tan lejos me lleva de ti. La sangre de tu Hijo Santo cancelas tú. La esclavitud que me separa de ti. La vergüenza que ya no soporto más. Estoy listo, me arrepiento, Señor. El templo de Dios quiero ser, yo también sentirme muy lleno de ti. Morir de veras al mundo que tan lejos me lleva de ti. El cielo espero mirar tu gloria, oh eterno Dios, y descubrir tu presencia en mi ser. Hablarte, escucharte y seguirte siempre. Resplandece de luz y de amor. El templo de Dios quiero ser, yo también sentirme muy lleno de ti. El templo de Dios quiero ser yo también, sentirme muy lleno de ti, morir de veras al mundo que tan lejos me lleva de ti. Y decimos en la canción, con la sangre de tu Hijo Santo cancelas tú la esclavitud que me separa de ti, la vergüenza que ya no soporto más. Estoy listo, me arrepiento, Señor. Esta canción, como muchas otras, nos muestra la gran obra de Dios, librándonos
del peso de nuestros pecados, quitando de nosotros la ominosa carga de nuestros errores y dándonos la oportunidad de ser justificados. Este es nuestro tema y gracias a Dios porque las canciones nos recuerdan un suceso de la salvación maravilloso y alrededor de eso construimos a toda nuestra esperanza y nuestra confianza porque Dios nos da garantía. Gracias a Dios por nuestras canciones. Le decimos al Señor, siendo un vil pecador, tu Hijo diste por mí, lo hiciste por amor, solo tu amor. Miren que la idea de pecado se relaciona con la obra de Cristo Jesús y se relaciona en la forma de que la ministración de Jesús, esa disposición de Él que amerita todo un análisis en este proceso de formación cristiana, esa obra nos libra del poder del pecado y por eso le damos la gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de la justificación en esta escuela dominical y por eso les voy a pedir el favor que primero se pongan de pie y vamos a orar, a decirle al Señor que nos guíe en el estudio, en el mensaje de la palabra, en el conocimiento de la verdad de Dios en relación con esto de entender los procesos de nuestra salvación. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes. Tu manera especial de tratar con nosotros, de bendecirnos, de sustentarnos mediante tu gracia y tu misericordia, de abrir espacios poderosos de salvación, alternativas espirituales para nuestra vida, esa claridad que nos das por tu palabra para entender lo que nos has concedido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos extender la claridad, ampliar la visión y llenarnos de razones nuevas para esa confianza en ti que se vuelve más sólida cada vez y para ese creer que tenemos victoria definitiva sobre todo pecado. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Sí, aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos míos, el pecado es una acción humana que es imposible revertir. Es decir, yo no puedo, y nadie puede quitarlo como un acontecimiento que se dio en nuestra vida. El pecado es un hecho. Y los hechos son. No se puede deshacer lo que se ha hecho. Y eso es bueno entenderlo a la luz del estudio que nos lleva a entender la victoria nuestra sobre el pecado. Por eso, cuando nosotros tratamos de entender este principio, tenemos que hacer una distinción en forma temprana. Es distinto deshacer lo hecho a no tomarlo en cuenta en relación con el juicio que a alguien se le puede hacer por sus acciones. ¿Ve? Deshacer no se puede. Pero en un juicio, el juez puede decidir, de hecho, por razones legales,
no tomar en cuenta algún tipo de acusación o no tomar en cuenta los elementos agravantes o los puntos en los cuales la persona juzgada es acusada, de modo que esa posibilidad sí se puede dar si se encuentran razones legales para hacerlo. Y fíjense ustedes, hermanos míos, que entendiendo el pecado como algo que nos distancia de los objetivos de la propuesta de Dios para nosotros, y de esta forma nos distancia de Él, Dios tiene la posibilidad de manejarlo como juez de una de dos formas. ¿Ya? Dios juega con una posibilidad alternativa. O escoge una o escoge la otra. Y esa visión es algo que yo quiero que a ustedes les quede claro, porque en las condiciones de los seres humanos, en muchos manejos desubicados, donde no le dan alternativa a Dios, Dios toma una decisión. En otros casos, Dios toma otra decisión. ¿Ya? Dios tiene alternativas. En primer lugar, Dios puede imponer el castigo, permitiendo que las consecuencias de las acciones equivocadas caigan directamente sobre la persona responsable, entendiendo que en justicia así tendría que ser. Sería la sentencia de un juez que dice es culpable y por tanto establece una condena. En el texto de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice algo que tiene que ver con eso, usando la palabra ira para expresar la forma como Dios sentencia condenando. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observen que es la condenación a la impiedad y a la injusticia. Impiedad, la actitud del ser humano, irreverente y de no respeto a Dios, e injusticia, su actitud frente a su prójimo, su actitud frente a los otros seres humanos. Y dice que estas personas detienen con injusticia la verdad y entonces viene la ira de Dios, que es la forma de decir en términos hebreos, viene el juicio de condenación de Dios. En el hecho práctico de esto que se menciona aquí en Romanos 1, a partir del versículo 18, nosotros leemos en la Biblia la forma como Dios aquí en la tierra da sentencia soltando a las personas y permitiendo que esas personas vivan las consecuencias de su desagüero, de su desorden, de su manejo distorsionado. Dice en el versículo 24, texto que hemos citado frecuentemente, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Observen que eso de entregar es una sentencia, solo que es una sentencia relativa a la posibilidad de la persona, entendiendo que si la persona reacciona mientras esté aquí en el mundo, hay alternativas de parte de Dios. Pero fíjese que la persona obstinada, la persona metida en su cuento inmoral, en su desprecio a Dios, en su desconocimiento a los valores trascendentes, la Biblia dice, Dios lo entrega, es decir, Dios lo suelta. Dios no hace nada por impedir que la persona viva las consecuencias de sus decisiones totalmente equivocadas. La misma idea, hemos dicho, se repite en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense ustedes que las pasiones desordenadas y vergonzosas de los seres humanos, que se presumen como la libre decisión de las personas, y en el argumento de lo que está manejando ahora, es lo que la persona en el libre desarrollo de su personalidad ha decidido hacer. No se dan cuenta que realmente a eso llegan porque Dios los suelta. Está indicando el texto que Dios los entrega al poder de sus pasiones. No hay nada en ellos que pueda impedir el desborde pasional, porque el elemento animal está por encima del elemento trascendente de la naturaleza humana, porque Dios es desconocido, Dios es ignorado, por tanto Dios los entrega a que la fuerza animal en ellos tenga todo el control sobre sus vidas. De modo que fíjense que eso está indicando que hay una sentencia. Ahora, es una sentencia, insisto, en el tiempo presente, cuando todavía hay oportunidad de replantear la vida. Si esa sentencia fuera la sentencia definitiva, diríamos que es una condenación sin remedio, sin alternativa. En el versículo 28 está completando la idea y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Observen ustedes que son las condiciones de una mente que termina haciendo en su locura cosas que no convienen. ¿Y eso qué quiere decir? Dios sentencia, Dios los suelta, Dios los entrega al poder de su mente desubicada, de modo que cuando la mente elabora ideas, elabora proyectos, todo lo que terminan haciendo son cosas que no convienen, son cosas que hacen daño. Eso, hermanos míos, es una expresión de lo que la Biblia define como sentencia divina por las acciones equivocadas de las personas, porque las personas no toman en cuenta las alternativas que Dios les presenta y entonces terminan siendo condenados en el juicio que el juez hace. Entonces decíamos que esa es una de las posibilidades, imponer el castigo permitiendo que las consecuencias de las acciones equivocadas caigan sobre las personas responsables de sus acciones. Pero Dios también, hermanos míos, puede decidir no tenerlo en cuenta, el pecado.
Es decir, Dios decide, no, yo no lo voy a tomar en cuenta. Tengo razones para no tomarlo en cuenta. Y entonces, la Biblia deja ver que Dios quita del pecador el peso de sus implicaciones tristes en relación con sus acciones equivocadas, entendiendo que en justicia así tendría que ser, ¿ya? Entendiendo que esas personas pueden ser descargadas de sus culpas, manejando entonces una alternativa legalmente posible, ¿ya? De modo que Dios dice, no voy a tomar en cuenta esos pecados, no voy a tomar en cuenta esa desubicación de ellos porque tengo razones para no tomarlos en cuenta. Dice en Romanos, en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, en el versículo 25, dice, hablando de la redención en Cristo Jesús, en el versículo 25, dice, a quien Dios puso, a Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Miren, su justicia, es decir, para mostrar que Él está haciendo juicio, ¿ya? Y esa justicia en juicio se expresa, dice el texto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese que es una decisión de Dios, ¿ya? Estoy juzgando, estoy haciendo justicia. Entonces Dios dice, decido pasar por alto esos pecados pasados, porque hay razones para pasarlos por alto, para quitarles vigencia, para hacer que la persona no viva bajo los efectos tristes de esos pecados. Decidió entonces pasarlos por alto. Ahora, miren ustedes que en esa visión es una visión muy clara de la decisión de un juez. Usted podrá decir, pero el juez, ¿por qué decide pasar por alto eso? Entonces, cuando el juez hace la claridad, dice, es que por la ley se puede hacer esto, tengo derecho a esto, porque como entiendo las cosas, las entiendo de esta manera, y por eso decido pasar por alto eso. Decisión del juez. Eso no quiere decir que sea una decisión caprichosa. Ni a un juez de la tierra se le permite desconocer una acusación si no hay razones para desconocerla, porque él por capricho no puede decir yo desconozco eso, yo no acepto eso, yo no lo quiero asumir, sino que él dice por la ley yo desconozco esa acusación. ¿Por qué la desconozco? Porque es que la forma como se adquirió ese elemento probatorio que acusa a esta persona es una cosa ilegal. De modo que en la ilegalidad de lo que hicieron las personas que investigaron, yo no puedo condenar a esa persona por ese delito porque lo hicieron mal hecho. La investigación y la manera de manejar el caso se equivocaron. Y entonces la ley me obliga a pasar por alto ese delito que el juez diría, idealmente yo no quisiera pasarlo por alto, pero la ley me dice que debo pasarlo por alto. En el caso de Dios, Dios dice, yo lo paso por alto. Señor, ¿y por qué vas a pasar por alto si es una persona que se ha equivocado, si es una persona pecadora? ¿Por qué le vas a pasar por alto? Él va a decir, porque tengo razones. Y mis razones obedecen a las leyes. Las leyes que yo he dispuesto me permiten hacer esto, ¿ya? Y entonces nosotros le preguntamos, Señor, ¿y cuáles son esas leyes?
y entonces Él nos da revelación de eso, que a su tiempo lo vamos a entender. Pero noten que es una decisión de un juez y eso ya es una sentencia. Y la sentencia dice, no, lo eximo de toda responsabilidad. ¿Ya? He decidido, no tomar en cuenta lo que esta persona hizo anteriormente. Y gloria a Dios, esa decisión del juez, esa sentencia, hace que la persona se vea libre de toda culpa. Eso se llama justificación. Esa es la justificación. ¿Ya? Dios, hermanos míos, en su sabiduría, por su amor misericordioso, manteniendo la lealtad a sus razones, juzga a los seres humanos usando esa segunda posibilidad, no tomar en cuenta. Decide no tomar en cuenta. ¿Ya? Entendiendo que así hace justicia a una criatura que no logró desarrollar en lo básico la conciencia de sí mismo y de sus posibilidades acorde con el potencial recibido. Hay una condición de ignorancia, hay una condición de torpeza, y Dios en su sabiduría dice, por esa ignorancia, por esa torpeza o por otras razones, yo he decidido no tomar en cuenta su pecado pasado. Y entonces dicta sentencia y dice él, no lo declaro justo porque sea justo, lo declaro justificado por las razones de la ley, es decir, por los principios que rigen lo justo y lo verdadero, yo a él, yo a ella, la declaro justa. Esa idea, hermanos míos, es la justificación. O sea que la justificación es una sentencia divina. Dios nos sentencia, no a condenación, sino que nos sentencia a justificación. Dios entonces nos juzga y su sentencia, que es la justificación, es precisamente lo opuesto a la condenación. En el capítulo 8 de Romanos capítulo 8, en el versículo 33, el apóstol Pablo hace una pregunta interesantísima frente a las condiciones en las que un creyente puede recibir la acusación de su medio social, la acusación de las condiciones espirituales de su entorno o la acusación que la deformación interna se expresa como diciendo tú no tienes derecho a sentirte inocente porque tú tienes esto, porque tienes esto otro. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, si ya Dios dictó sentencia, si ya Dios dijo, lo declaró una persona con derecho a verse libre de todas las cosas feas que tuvieron que ver con su vida anterior, ¿quién podrá acusarnos? Lo voy a decir en la figura de lo que sucede en la ley colombiana, ¿ya? Si la Corte Suprema de Justicia resolvió como última instancia
justificarnos, ¿quién nos puede condenar si la Corte Suprema es la última instancia? Un juez, luego un tribunal superior y luego la Corte Suprema de Justicia. Y cuando ella dicta jurisprudencia, cuando ella expresa una sentencia a la luz de la claridad de esa instancia legal que es la suprema dimensión de las decisiones de justicia de este país, si ella dice eso, todo el mundo acata y nadie tiene derecho a acusar a aquel que fue declarado inocente. Entiendan esa idea, porque es una cosa que tiene que ser muy clara para nosotros, teniendo nosotros que luchar contra una cantidad de cosas que tenemos en la cabeza y que tienen que ver con esa visión de nuestros errores, visión que nos siembra en medio, visión que estimulan muchas personas a veces en su mala fe, pero sobre todo visión que se produce por nuestra incapacidad para ser justos con nosotros mismos. Nosotros terminamos agrediéndonos mucho y cuando llega la sentencia de Dios justificándonos, como que queremos apelar a una instancia superior diciendo, no es que Dios se equivoca, Dios no tiene cómo justificar, no habrá un tribunal más grande que Dios, no habrá un tribunal más grande que la Corte Suprema de Justicia. De pronto como que mandamos esto a la Corte, ¿cómo es? La Corte, esta Corte de la Haya, ¿ya? Tenemos que mandar eso allá porque parece que la Corte Suprema de Justicia se ha equivocado. Y pensar que Dios se equivocó al justificarnos, hermanos míos, es lo más aberrante que puede haber en la visión que tengamos de lo que Dios nos da. ¿Ve? Pero vean ustedes que así es el hecho. ¿Ya? Es preciso entonces insistir en la claridad. Aquí Dios no nos está haciendo justos. Él no está diciendo, yo los hago justos. Ustedes han sido injustos, ahora yo los hago justos. No, sino que Dios está declarándonos constitucionalmente justos. ¿Ya? Una declaración de justicia que no es literalmente hacernos justos como personas que no han hecho nada, ¿ya? Sino declarados justos, constituidos en personas justas. No importa lo que hayamos hecho, porque lo que Dios ha decidido es no tomar en cuenta lo que hemos hecho. Nos establece legalmente en el territorio de la justicia, pero es una declaración legal que hace que eso tenga aplicación en todo lugar donde la jurisprudencia divina tiene acceso, donde tiene territorio. En Romanos 5, en el versículo 9, vean ustedes este texto maravilloso. Romanos 5:19, mejor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, establecidos, legalmente reconocidos, justos. ¿Ven? Aleluya. Y eso es grandioso, hermanos míos. Eso es grandioso. ¿Por qué? Porque es una cosa establecida por sentencia. Y si es sentencia, quiere decir que los jueces no se han equivocado
porque se supone que ellos saben de ley. Ahora, yo no me imagino a Dios como un juez vendido. Yo no me imagino a Dios como preguntando por allí cuál será la mejor medida a tomar, porque Él sabe con precisión qué es lo que debe hacerse en la claridad de todas sus razones, por tanto, en la intimidad de la legalidad de todas las cosas de Dios, Dios ha decidido justificarnos, aleluya, a usted, a mí, al más terrible de los pecadores, Dios ha decidido justificarlo. Y eso, hermanos míos, nos debe poner alerta, porque o le creemos a Dios y asumimos una postura de fe en la cual lo que Dios ha establecido tiene validez, o seguimos jugando con nuestras apreciaciones, con nuestros juicios de valores acorde con unos criterios afectados que tenemos por la estructura de la vida nuestra que no da para mucho. En la idea que hemos venido manejando, cuando la Corte Suprema de Justicia sentencia, su decisión se vuelve norma que se puede aplicar como ley en cualquier otro caso semejante que se presente en algún juzgado del país. Algún abogado puede decir, vea, este caso que yo traigo es semejante a el caso sobre el cual la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia así. De modo que yo me acojo a esa sentencia de la Corte Suprema para aplicarlo en el caso de mi cliente. Y si es así, esa sentencia de la Corte funge como ley, norma, y la persona entonces se ve tratada con la misma deferencia que fue tratada la persona que anteriormente fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia. Si esto podemos decir, hermanos, de un tribunal humano, ¿qué diremos de la jurisprudencia establecida por el soberano Dios? Si usted y yo gozamos de la justificación, no hay tribunal en este mundo ni en ningún otro mundo que pueda condenarnos. Aleluya. Y por favor, eche mano de la fe y afírmese en ese principio, porque está basado en los criterios maravillosos de un Dios que sabe lo que está haciendo. No un Dios que improvisa o un Dios que se mueve al régimen de sus sentimientos. Dios no se mueve por sus sentimientos, Dios se mueve por sus razones. Y su amor está basado en razones, aleluya. Y por eso podemos decir entonces que Dios, al justificarnos, está dictando jurisprudencia universal, tanto en el cielo como en la tierra o en cualquier lugar del universo donde se tenga que ver esto, se tendrá que reconocer que allá, acá o en cualquier parte yo soy declarado justo por Dios. Pero es que usted hizo esto y esto y aquello. Bueno, razones tuvo el juez para decir que no me acusa. Razones tuvo el juez para decir que eso no es tomado en cuenta y por eso, al hacer su sentencia, me justifica. Aleluya. Espero que eso esté calando muy profundo en usted. Usted que todavía lucha con esas cosas que se dieron en la vida suya anteriormente o que se dieron hace poco tiempo, pero que son cosas desagradables, que son cosas que le han hecho mucho daño o con las cuales se hizo mucho daño. Yo quiero que usted entienda que hay declaraciones desde el cielo que pretenden no tomar en cuenta los pecados
pasados suyos para darle oportunidad de reconstruir su vida con la eficiencia que un ser humano libre de toda culpa puede hacerlo. Este estado producido por la justificación nos da derechos. Por favor, ténganlos en cuenta, nos da derechos. Dios, por ejemplo, cuando un juez dicta sentencia y declara libre de culpa al acusado, el derecho es salir de la cárcel, el derecho es que no quede constancia en su historia legal, en su historia frente a la justicia, para decir que tiene una mancha que agreda su dignidad. Nosotros tenemos que decir que esta justificación nos da derecho, primero, a dejar atrás todas las acciones malas de nuestro pasado, pues Dios los olvida. Es como si nosotros no los hubiéramos cometido. Eso ya lo explicamos en una ocasión anterior, pero quiero traerlo a colación para que entiendan que es un derecho. Ya Dios no toma en cuenta, porque la Biblia dice que Él olvida todo eso. En el texto de Isaías 43, el profeta dice de parte de Dios, Isaías 43, 25, o Dios por boca del profeta dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Eso es una decisión de Dios. Es una cosa que Dios establece como una realidad en Él. Entiendan que en Dios no existe una simple memoria, porque todo lo de Dios es un hoy eterno. El pasado, el presente, el futuro es hoy. Y cuando dice que no se acuerda más de nuestro pecado, no quiere decir que se olvidó literalmente como nosotros olvidamos, sino que quiere decir que es como si eso no hubiera existido en el presupuesto de Dios. Ya. Lo que dice en el texto de Isaías 1:18, recuerden ese texto hermoso que varias veces hemos mencionado por su contenido especial. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, es decir, si fueran del color granate, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pierde entonces el pecado su color ostentoso y se vuelve una condición que no representa impacto dañino y destructivo para la vida del creyente. En Hechos 17, cuando Pablo habla con la comunidad de Atenas, el apóstol Pablo deja ver una decisión de Dios hermosa que demuestra que Dios le quita vigencia al pecado pasado. Capítulo 17, en el versículo 30, el apóstol Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado
por alto. Es decir, pasó por encima de eso sin darle validez, sin darle vigencia, sin darle importancia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de la ignorancia de ellos, de la ignorancia nuestra, y esa tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con nuestra incapacidad para ver las cosas idealmente como son. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo entonces no debo moverme bajo el estigma de lo que atrás se dio, pues ya Dios se deshizo de eso y renovó mi derecho. Vernos, hermanos míos, en el presente, sujetos de derecho, con posibilidades de movernos en la vida, haciendo todo lo que a nuestro alcance está para realizarnos, pues todas nuestras potencialidades quedaron libres cuando ninguna demanda nos cierra el camino para actuar con libertad. Eso de no estar huyendo, de no estar escondiéndonos de la justicia. No hay deudas que nos cierren las puertas de los bancos y de los comercios. Estoy usando la figura. No estamos condenados a casa por cárcel. No hay nada que nos impida movernos en la vida con absoluta libertad ante el hecho de que Dios ha dictado sentencia y ha dicho: yo no les tomo en cuenta lo que ustedes hicieron. Eso no solo tenemos que agradecerlo, sino que nos debe mover a un tipo de actitud comprometida con la vida para hacer al máximo por lograr desarrollar esa vida a plenitud sin la fuerza, digamos, negativa, sin la fuerza que frena y que obstaculiza el avance de todas las cargas de lo feo que traíamos de atrás, de las condiciones malas, de las condiciones que pervirtieron nuestra propia naturaleza de seres humanos. Todo eso queda en un sinsentido, en un lugar donde no tiene ningún poder sobre nosotros, de modo que es el tiempo de usar todas las potencialidades que Dios nos ha dado para hacer lo que correctamente como hijos de Dios podemos hacer. Es el colmo que nosotros vivamos a veces tan por debajo de la capacidad nuestra, teniendo una gabela como esta que Dios nos concede a través de la justificación. Confiar en un futuro maravilloso por la victoria de Cristo, que nos garantiza que el camino está asegurado para llegar definitivamente donde debemos llegar, es una cosa que hay que disfrutarla, que hay que despertar en aprecio y alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de mirar la vida hacia adelante y estamos seguros que nada impedirá que nosotros lleguemos donde tenemos que llegar. En Hebreos, en el capítulo 10, hay un texto hermoso en el sentido de todo eso que se abre en virtud de la justificación, pensando en las garantías que tenemos en nuestra proyección hacia el futuro. Hebreos 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vean ustedes que podemos decir que nuestro pasado quedó limpio, nuestro presente quedó vigente para movernos con libertad y nuestro futuro está lleno de esperanza, porque aquel que fue el que gestó todo esto de parte de Dios está sentado a la diestra de Dios y desde allí reina, y desde ese territorio nos abre los ojos a nosotros para decirnos, crean que para ustedes viene lo mismo si ustedes se mueven en la confianza de esto que hemos logrado. Vean ustedes que pasado, presente y futuro está establecido en un territorio de posibilidades incomparables por el hecho maravilloso de la justificación de Dios. Es un derecho para todos los tiempos posibles de nuestra existencia. Así que debemos aprender a vivir sin complejos, desarrollando la capacidad de una sana, de una saludable esperanza. Pero aquí viene algo interesante que lo voy a dejar esbozado en función de todo lo que significa esta justificación. Ya hasta aquí hemos dicho, Dios dictó sentencia. Dios dijo, ustedes están justificados, ustedes no tienen por qué preocuparse por el peso de sus pecados, porque yo los declaro justificados y esa es mi sentencia. Solo que ahora viene toda la elaboración, como si nosotros le hiciéramos la pregunta a Dios y le dijéramos, Señor, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué has hecho para que esto se dé así? ¿En qué basaste tu sentencia? Porque por lo que vemos nosotros, no hay nada que puedas atestiguar a nuestro favor. No hay nada que diera como posible esa sentencia que nos ha sorprendido. De hecho, nos demuestra mucho amor, pero el hecho de que tú nos ames no te hace transgresor de la ley, no te hace un ofensor de tu propia norma. Por tanto, has tenido que tenerla muy clara, has tenido que elaborar un razonamiento a la luz de la verdad y de la justicia que debe ser sorprendente, y quisiéramos que tú nos explicaras eso. Aleluya. Para llegar a esa extraordinaria sentencia, Dios debió aplicar con precisión la ley, pues Él no podía entrar en conflicto con sus normas. Es que Dios no puede negarse a sí mismo. Él es lo que es y Él es justo. Por tanto, Él no puede ir contra ninguna justicia. Lo maravilloso de esto es que Dios encontró el camino para llevar a cabo este programa de su justicia sin contradecir su ley y sin desnaturalizar su verdad. Vean ustedes que esto es emocionante. Es el sorprendente
planteamiento de la expectativa del pueblo de Israel, que desde su sabiduría y disposición cultica, desde el tipo de alabanza que elevaban a Dios, por ejemplo en el libro de los Salmos, ellos esperaban una gran solución de parte de Dios. El salmista eleva su canción al cielo y expresa su esperanza. Mire lo que dice el Salmo 85. Es una cosa sorprendente porque tiene valor profético. Salmo 85. A partir del versículo 8, el salmista comienza a decir cosas llamativas en función de esto que estamos diciendo. Dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus apartados y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es decir, para que no terminen haciendo cosas más locas, más necias, más desubicadas, para que actúen con la objetividad que se requiere. Dios va a hacer declaraciones y va a mostrarnos el camino que ha establecido. Y dice en el versículo 9, cercana está tu salvación a los que le temen. Cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Es decir, Dios estableció un plan para que su gloria tenga posibilidad de expresarse aquí en la tierra. Y entonces, miren ustedes cómo elabora el pensamiento del salmista, mostrando el juego de encuentros que la sabiduría de Dios permite que se dé para él poder elaborar ese programa de sacar a su pueblo de su tragedia, la tragedia de la transgresión, la tragedia del error del pecado, y poder mostrar su gloria aquí en la tierra. Dice, la misericordia, es decir, el amor, la compasión y la verdad. La misericordia podría ser la expresión del buen deseo de Dios por ayudar a estas personas tan limitadas. ¿Ya? La misericordia y la verdad es aquello que le está diciendo a Dios, bueno, tú quieres hacer eso, pero tienes que hacerlo con razones auténticas, no con un cuento, no con la idea de, no, sería bueno que hiciéramos esto, y cómo lo sustentas. La verdad hace reclamos de objetividad. Y entonces dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Ve? Se encontraron. El tener Dios compasión de un hombre pecador y la verdad que reclama objetividad terminaron encontrándose. ¿Cómo? ¿Cómo se pueden encontrar? Si el hombre realmente es pecador y en verdad merece un castigo. Y Dios dice, no, yo no los castigo. Yo no tomo en cuenta sus pecados. Y la verdad dice, por ahí no me salgas a mí. Eso dice él a otros, pero a mí no me digas que no les tomes en cuenta, porque yo vi con mis propios ojos el pecado que cometió, el error que cometió. Y entonces Dios hace todo el gesto, todo ese movimiento acorde con la verdad, y hace que la misericordia y la verdad se encuentren. Aleluya. La misericordia y la verdad se encuentran. Y dice, la justicia, que es la demanda de sentencia justa, definida, y la paz, el hecho de reconciliarlos, Dios, acercarlos a un encuentro en el que se pongan a paz y salvo. ¿Cómo se van a poner a paz y salvo frente a la justicia si son unos delincuentes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es posible que un delincuente se ponga a paz y salvo si no es condenándolo? Entonces dice,
que la justicia y la paz se besaron. Es decir, se pusieron de acuerdo. No es que la justicia fue chantajeada, no es que la justicia fue sobornada, sino que la justicia encontró territorio para llevarlos a estar en paz con Dios. Eso solo la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Ya? Eso es un mago. ¿Ya? ¿Cómo es capaz de hacer que la justicia y la paz se besen? Estén tan de acuerdo, ¿ya? Se identifiquen. Dice, la verdad brotará de la tierra. Es decir, la evidencia de las cosas se mostrará y la justicia mirará desde los cielos. Es decir, no hay modo de escapar. La verdad brota de acá como evidencia objetiva y la justicia mira y dice, es correcto, es justo. ¿Cómo puede actuar Dios? Acosado, digo yo entre comillas, por esos dos extremos, ¿ya? Y dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Por favor, observen un texto hermosísimo, un poema maravilloso que hace una declaración de un suceso en la existencia de los seres humanos que hace que Dios sea capaz de, mediante la utilización de ese recurso, de proveer de justificación la vida suya y la vida mía y darnos oportunidad de vivir a otro nivel. Se sobreentiende que allí está hablando de Cristo Jesús. Y por eso la próxima ocasión nos vamos a detener en el análisis de esa idea, porque es una idea extraordinaria que tiene que ver con la sabiduría de Dios, que tiene que ver con la justicia de Dios y que tiene que ver con actitudes humanas. Dios no puede justificarnos sin tomar en cuenta actitudes humanas, sin tomar en cuenta posturas humanas, sin tomar en cuenta decisiones humanas. Y esto es valiosísimo, porque Dios justifica a la humanidad desde el territorio de sus propias acciones, de las acciones de la humanidad. Y Dios usa todo eso para perfeccionar el hecho de no tomar en cuenta nuestros delitos, nuestros pecados y librarnos de sus consecuencias lamentables. Podemos decir entonces que estamos ante un acontecimiento enorme, de un valor espiritual maravilloso, pero hoy en esta dominical hemos entendido, para que nunca olvidemos, Dios nos ha justificado porque sentencia que tiene validez, una validez permanente en todo lugar del universo, y es que Él no ha tomado en cuenta nuestros pecados para declararnos justificados en razón al propósito que tiene de hacer de nosotros personas capaces de sacar adelante con un desarrollo existencial válido nuestra propia vida. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Usted que ha sido justificado, usted que ha sido una mujer justificada, usted que hoy puede decir que tantas cosas que representaban peso negativo para su vida, hoy a la luz del perdón de Dios que ya lo hemos venido trabajando, perdón que significa no tomar en cuenta todos los errores y todas nuestras condiciones perturbadas, afectadas, pecaminosas, de no tomarlo en cuenta, nosotros hoy podemos decir que tenemos derechos absolutos restaurados por la gracia de Dios. Comienza a usar eso bien. Comienza a caminar derecho en la vida. Comienza a tomar en serio esta obra de Dios,
porque sobre esta obra se basa todas las posibilidades que usted tenga de aquí en adelante. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado. Has trabajado con nosotros aclarándonos ideas tan importantes para la vida nuestra, que clarifican en la fe esto de la justificación que tú nos has dado. Ayúdanos entonces a abrir nuestros ojos y a tomar en serio el ajuste de la vida a este presupuesto nuevo que se nos entrega. Ayúdanos, Señor, a darte crédito, a aceptarlo, a vivir conforme al hecho de que tú ya has librado nuestra alma de las condiciones afectantes de nuestra vida pasada. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, abriendo el horizonte de posibilidades a los ojos de cada uno, para que cada creyente tenga oportunidad de ver las cosas como correctamente debe verlas, y sus posibilidades hacia el futuro tan llenas, Señor, de recursos, de provisión tuya para salir victoriosos. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos míos, que Dios nos ayude a entender esto y a perfeccionarlo en la mente. Estamos tratando de entender un principio teológico enorme, significativo, y yo creo que en la medida en que nos dediquemos a abrirnos a sus implicaciones, vamos a recibir mucha bendición. Quiero recordarles que mañana a las 7 de la noche comenzamos nuestro seminario para maestros de escuela dominical. Que Dios los bendiga a todos, hermanos míos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor
iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.